Hola, Dios les bendiga. Es una bendición de Dios poder estar con ustedes a través de este medio tan importante, tan bueno para nosotros, porque de esta manera podemos llegar a tantas familias, a tantas familias. Estamos animando a nuestra iglesia que pasen el link para que la gente a través de YouTube, de Facebook nos puedan ver, puedan oír, y de esta manera entramos a los hogares a predicar la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Usted le avisa a algún amigo, a algún conocido que nos vea por este medio y que después, si le gusta, toca la campanita ahí, puede ver infinidades de mensajes que están grabados allí. Pero tiene que tocar la campanita, no tenga temor que no le van a cobrar nada. Y de esta manera podemos llevar el mensaje de la palabra de Dios al hogar. Entramos al hogar y Dios comienza a obrar a través de su palabra. Porque todavía la Biblia dice que cuando Dios envió su palabra, Él dijo, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo por la cual yo lo envié. Y Él envió su palabra para salvar primeramente, luego para sanar, para liberar y para tantas cosas maravillosas, aún para crear. Porque la palabra de Dios fue la que usó el Señor para crear todas las cosas. Y sigue siendo la misma palabra. Hemos oído de personas que después de la oración y de haber declarado la palabra de Dios en oración, a muchos de ellos que les faltaba algún órgano en su cuerpo, algún pulmón o le faltaba un riñón. Después de la oración, Dios le creó en ellos un órgano nuevo. Personas que estaban enfermas del corazón, Dios le dio un corazón nuevo, porque todavía Dios es el creador y puede hacer las cosas nuevas, todas. Con Él todas las cosas son hechas nuevas. Bueno, mandamos un gran saludo de parte de quien les habla. Para los que no me conocen, soy el pastor José Manuel Carlos y estamos transmitiendo la palabra de Dios desde el barrio de La Boca, de donde tenemos nuestra iglesia y donde está el estudio donde grabamos aquí para que usted escuche y oiga y reciba. Un gran saludo también de toda la producción que nos acompaña para que usted pueda recibir la palabra de Dios. Un saludo grande a todos los que están cerca, los que están lejos, los familiares, los amigos, los colegas en el ministerio y todos los hermanos en Cristo que aman la palabra de Dios y que siguen a Cristo. Y aún aquellas personas que están por primera vez, le decimos bienvenido y les recordamos que estamos los domingos y los miércoles a las 9 de la noche. Hoy vamos a entrar o vamos a comenzar a hablar una serie, si así el Señor nos permite, porque Él es el que nos dirige, nos guía, y si Él quiere cambiar, Él nos cambia el programa. Pero vamos a entrar, por eso digo, con el permiso y la ayuda de Dios, en una serie que tiene que ver con volver al gobierno de Dios, volver a las sendas antiguas, volver a lo que Dios quiere hacer. Queremos estar viendo en estos días cosas que se han perdido en el tiempo y que la iglesia de Jesucristo las tiene que volver a tomar. Porque lo que Él hace, el sistema del Señor, la palabra del Señor, la edificación del Señor, la obra del Señor no se puede cambiar. Y si la cambiamos, cometemos el error de estancarnos o por ahí de perder la directiva del Maestro. El tema de hoy, dentro de esta serie, será nuestra decisión. Si lo quiere poner en plural, puede entrar igual, nuestras decisiones. Pero como hay una decisión sobre las decisiones, una superdecisión, la más importante, hemos puesto como título Nuestra decisión.
Vuelvo a repetir, como hay muchas cosas que se perdieron en el tiempo del gobierno primario de Dios, de la iglesia primitiva de Dios. Y que el Señor continuamente trata de que los seres humanos vuelvan a sus directivas, a sus enseñanzas, a sus preceptos. Él quiere que los hombres vuelvan a Él y que corrijan sus costumbres, corrijan sus errores, que vuelvan a las directivas, a las enseñanzas, a la guía maravillosa de su Espíritu Santo. Pero tanto en el tiempo patriarcal, cuando decimos patriarcal para las personas nuevas que nos ven, retrocedemos en el tiempo. Y tanto en el tiempo cuando estaban los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, tanto en el tiempo como con el tiempo de los jueces, allá muy en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los reyes, en el tiempo de los profetas luego, vemos al pueblo apartándose de Dios en todas las épocas, en todos los tiempos pasados. Vemos al pueblo apartándose de las directivas de Dios y tratando de luchar contra Dios. Y Dios buscando al hombre, buscando a la mujer, tratando de volverlos de sus malos caminos. Así que vemos una rebeldía en el corazón de los hombres y las mujeres que caminan sobre la tierra, y Dios, con su amor, su misericordia, buscándolos de distintas maneras para que todo el ser humano que camina sobre la tierra pueda volver a los caminos maravillosos de Dios. Mire, vamos a mirar, podríamos buscar varios textos donde Dios pide que vuelva a la gente, que vuelva al pueblo, que vuelvan a Él, porque sus caminos son maravillosamente buenos. La voluntad de Dios para nosotros es buena, dice la Biblia, agradable y perfecta, que transforma el alma. Pero el hombre insiste en su rebelión. La palabra rebelión también se traduce pecado, o viceversa. Una de las traducciones de la palabra pecado es rebelión, y luego errar el blanco o errar el camino que toma la persona. En Jeremías capítulo 6, versículo 16, repito, para los que están mirando la Biblia allí detrás de cámara, Jeremías capítulo 6, versículo 16, dice así la palabra del Señor. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Fíjese, allí está el llamado del amante Dios y la rebeldía del ser humano. Dios diciéndole aquí, dijo Jehová, dijo Dios, paraos en los caminos, haced un alto en tu caminar y mirad, fíjate cómo vas, mirad, y si estás extraviado, preguntad por las sendas antiguas, preguntad cuál es el camino que lleva a Dios, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero los hombres y las mujeres contestan, no andaremos. No quieren oír a Dios. Siempre los hombres y las mujeres diciéndole no a Dios. No es la primera palabra que aprenden los niños. Ya traen la rebeldía de Adán, ¿Vio? Que usted le pide algo a un bebé que está recién comenzando a hablar y dice no. Siempre dice no. Cuando uno va a la palabra de Dios, usted ve la manera de hablar de Dios,
la manera de enseñar de Dios, de con qué paciencia, con qué amor habla al ser humano. Por ejemplo, Dios enseñando en la palabra dice, no penséis así, en esto pensad. Si hay algo bueno, digno, en esto pensad. No pienses mal, no pienses así. Dios corrigiendo, no habléis así, no hables de esta manera, no hables mal. No hables de la manera que contamine al oyente, dice el Señor. Habla lo que es de edificación. Habla de lo que puede ser de consolación. Porque el hombre siempre está acusando y condenando. No habléis así. Dios guiando dice, no actuéis así, no hagas así. Todo lo que hagas, hacelo como para el Señor, como para agradar a Dios y no a los hombres, que a lo mejor te pagan o a lo mejor te presionan o a lo mejor querés adularlos con tu actuar. No obréis así. Todo lo que hagas, hacedlo como para el Señor. No pienses así, no hables así, no actúes así. Acá vemos a Dios tratando de que los hombres vuelvan en su camino. Desde el principio, desde que el hombre se apartó de Dios y la mujer se apartó de Dios, Dios busca al hombre todavía para que vuelva a Él. La vida del hombre, en términos genéricos, digo hombre, involucro a la mujer, consiste en lo que decide en su diario vivir. Repito, la vida del ser humano consiste en las decisiones que toma en su diario vivir. Fíjese que apenas nos levantamos estamos decidiendo y decidiendo y decidiendo. Cuando fuimos niños, tuvimos que, no decidimos tanto, nos mandaron a la escuela, decidieron nuestros padres estudiar, pero si no teníamos unos buenos padres que no le interesaba que aprendiéramos a leer y escribir, quizás hay muchos de ustedes que tuvieron que estudiar de grandes. Claro, a los niños al principio van a la escuela porque nos dicen que van a tener amiguitos y uno va a la escuela, después ya no quiere ir más. Y terminan los padres llevándolo casi a la rastra a la escuela. Pero gracias a Dios que nos llevaron a la escuela y aprendimos a leer, a escribir y no terminamos siendo parias. Pero también cuando somos más grandecitos decidimos estudiar, seguir en el secundario. Algunos quedan allí, algunos no lo terminan, otros deciden ir a la universidad y seguir una carrera, terminar con alguna maestría, algún título. Pero esa es una decisión de cada uno de nosotros. Decidimos con quién comenzamos un noviazgo o con quién comenzaremos en un noviazgo, con quién nos casaremos o no lo decidimos. Si tendremos hijos, decidimos cuántos vamos a tener o si no vamos a tener. Hay matrimonios que no quieren tener hijos, otros que sueñan con tener hijos y no pueden, pero los que pueden deciden cuántos niños van a tener. Después decidimos cuándo, cómo, dónde vamos a trabajar. Dije cuándo, porque algunos tienen como 45 años y todavía viven con papá y mamá, de las jubilaciones de los padres. Así que es una decisión. Aunque Dios desde el principio dice, trabajarás para ganarte tu pan. Hay gente que al no conocer este consejo de Dios, si no le gusta el trabajo, ¿vio? ¿Se acuerda el dicho? El trabajo es salud. Y a los que no les gusta trabajar, dicen, bueno, que trabajen los enfermos. El dicho famoso. Decidimos cada día lo que vamos a comer, cómo nos vamos a vestir, qué ropa nos vamos a comprar, si es que la podemos comprar. Decidimos en qué carnicería comprar la carne. Decidimos
a qué supermercado vamos según los precios o según quién tiene la mercadería que usted necesita. Decidimos dónde nos vamos a cortar el cabello o no. Algunos andan con el pelo re largo, otros andan con el pelo cortísimo. Cuando yo era joven, usaban el pelo largo los hombres, el cabello largo, y andaban todos con colita, como si fueran las mujeres, atándose el pelo. Y los que ya son mayorcitos, que tienen más de 60 o por allí, se deben acordar de aquella canción, El extraño de pelo largo, que había salido porque la juventud usaba el cabello largo, hasta una canción. Pero usted decide. Usted vio hoy en día cuántos cortes distintos de cabello. Cada uno decide cómo se va a cortar. Uno se corta en estilo pan, el otro se corta estilo salvaje, el otro... Cada uno decide cómo se va a arreglar el cabello, si se va a teñir, qué color de pelo le gusta ahora. ¿Quiere ser pelirrojo, morocho, rubio? Decidimos a qué hora nos vamos a dormir. Cuidado. Y también a qué hora nos vamos a levantar o no. Porque por ahí decidimos no levantarnos a la mañana y tenemos problemas porque no vamos ni a la escuela ni al trabajo, pero la decisión la tomamos nosotros. Decidimos quiénes serán nuestros amigos. Decidimos quiénes son nuestros enemigos. Lo decidimos nosotros y podemos seguir y seguir y seguir. Vivimos decidiendo. Pero pocos hay en este mundo, pocas personas hay en este mundo que se dan cuenta que tenemos que decidir dónde pasar la eternidad. El hombre natural que nunca leyó la Biblia ni escuchó la palabra de Dios o el Evangelio de Jesucristo, ni piensa en la eternidad. Cuando se está por morir, le traen un ministro de la religión que sea la persona o la familia, porque el que se va a morir sabe que pasa para el otro lado y no sabe nada de lo que pasa cuando cierra los ojos acá y su cuerpo va a la tierra y el alma y el espíritu ¿a dónde va? Que lo hemos dicho tantas cosas, pero si usted está por primera vez mirándonos, la persona no es un cuerpo que tiene un espíritu y un alma, como algunos dicen. No. Somos un alma que tenemos un espíritu, o un espíritu que tenemos un alma. Está entrelazada la vida espiritual. Un espíritu con un alma y que usamos un cuerpo para caminar por este mundo. Pero somos espirituales, personas espirituales viviendo en un cuerpo, porque así lo decidió Dios. Cuando el cuerpo ya no va más porque se gastó la casita, entonces nos tenemos que trasladar para vivir a otro lugar de donde hemos venido, según la Biblia. Y mientras caminamos por acá, decidimos dónde vamos a pasar la eternidad, porque Dios nos ha dado libre elección. Entonces hay una decisión importante en la vida del ser humano, que hasta que la descubra, corre un grave peligro, porque la vida del hombre está muy expuesta a la muerte. La muerte está a cada paso. Puede morir en cualquier momento el ser humano. Físicamente, del corazón, de tantas cosas, en un accidente. Y sale del cuerpo, ¿y a dónde va? ¿Dónde pasar la eternidad? En este caso, tenemos que recordar que hay dos lugares donde podemos pasar la eternidad. En el paraíso con Dios o en el infierno con Satán y sus demonios. Los dos lugares es una existencia sin fin. En una es el placer, el gozo y la alegría y la paz eterna con Dios.
En la otra es el dolor, el suplicio, junto a Satanás y a sus demonios, un lugar de castigo, de perdición. El Señor habló del infierno, que era como una llama que nunca deja y ni se apaga. Hay 4 tipos de personas frente a esta tan importante decisión. Le voy a decir, 4 tipos de personas frente a esta gran e importante decisión que debe tomar. Los que deciden decir no a Dios y hacer su voluntad, que estos son, dice la Biblia, como la arena del mar. No quieren que Dios los guíe, no quieren que Dios les diga lo que tienen que hacer, no quieren que Dios les diga cómo vivir, no quieren oír a Dios. Y cuando le hablan de los mandamientos de Dios, ellos dicen, esta es una religión hecha por los hombres. No quieren oír a Dios. Y cuando les pasa algo que no les gusta, le echan la culpa a Dios. Entonces, si existe Dios, ¿por qué me pasa esto? Le están diciendo que no a Dios. Y algunos por allá, cuando están mal, se acuerdan que tiene que haber un Dios por ahí y empiezan a clamar. Y por la gran misericordia de Dios, por ahí Dios le puede dar luz y todavía pueden ser perdonados. Pero es muy difícil. Los que le dicen no al Espíritu Santo, que lo está convenciendo en este momento, a través del espíritu del hombre, el Espíritu Santo obra, la palabra de Dios llega a la mente para que baje al corazón, pero cuando dice no, el hombre y la mujer, nadie le puede salvar, porque tiene libre albedrío y Dios no lo va a truncar, no va a violar Dios este libre albedrío. Estos son los que dicen no. Luego están los indecisos, los que no saben qué decidir, no saben qué hacer. La Biblia habla de estos como fluctuantes. El hombre que es fluctuante para con Dios es fluctuante en todos los caminos. No sabe si ir o no ir. No sabe si quedarse o salir. No sabe si estudiar o no. No, siempre está indeciso, pero cuando llega el momento de elegir a Dios o elegir vivir como se le da la gana, también está indeciso. Bueno, me gustaría, pero por ahí no estoy muy seguro, y si se me burlan los amigos, bueno, a mí qué me interesa, yo tendría que aceptar a Dios y se terminó, pero bueno, mi familia me hace la guerra y están que sí, que no, que quiero y no quiero. Esta gente está en una situación similar a los primeros y luego lo vamos a ver un poquito. En tercer lugar están los que deciden creer en Dios, pero sin comprometerse. A estos la Biblia le llama los religiosos, los que no tienen al Espíritu. Estos deciden creer sin comprometerse. Esto no es fe. Tengamos presente que la fe que viene de Dios, cuando una persona tiene fe, la fe implica obediencia. Automáticamente cuando uno tiene fe en Dios, automáticamente esa fe lo lleva a obedecer. Pero estos dicen que son creyentes, creen que Dios existe, les encanta oír la palabra de Dios, pero no quieren comprometerse. Ellos dicen, ya demasiado compromiso tengo. Yo creo y amo a Dios, punto. No, punto no. Porque la Biblia dice que Jesucristo es el Señor, es el dueño de la vida. No se puede decir que cree y después chao. Y por último, o en cuarto lugar, están los que deciden morir para este mundo y vivir para Dios. Que esta es la decisión que pide la Escritura, que enseñó Jesús desde el principio a los apóstoles, a los discípulos suyos.
el que pone la mano en el arado y mira para atrás no puede ser mi discípulo. El que decide seguir a Jesús no puede mañana estar mirando al mundo otra vez. No, ahora vive para Cristo. Y aunque sigue estando en el mundo, vive para Dios. Y aunque está rodeado de tentaciones y de cosas de este mundo, él tiene la vista puesta en Dios. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo para Dios y ha decidido morir para el mundo. Miren, hermanos, a ver, entiéndanme porque parece un juego de palabras lo que voy a decir. Hay quien mueren 2 veces y nacen una sola vez. Y hay quien mueren una vez y nacen 2 veces. A ver, los que mueren 2 veces y nacen una vez son los que nacen de papá y mamá, mueren físicamente y mueren la segunda muerte, que es la separación de Dios, y estarán una eternidad separados de Dios. Estos son los que mueren 2 veces. Y los que mueren una vez y nacen 2 veces son los que nacen de papá y mamá y luego nacen a una nueva vida en el Espíritu por Cristo y mueren solamente en la muerte física. La palabra muerte significa separación. Son separados del cuerpo, pero nunca serán separados de Dios. Entonces, repito, hay quienes mueren 2 veces y nacen una sola vez. Esto es terrible. Pero lo maravilloso es quienes mueren una vez en lo físico y nacen 2 veces. Nacen en lo físico y en lo espiritual. Una mala decisión en esta vida puede ser problemática y comprometedora, pero también puede ser solucionable. Aunque es una mala decisión, pero es en esta vida. Y hay un dicho en psicología que dice todo tiene solución. Pero decidir mal en el camino a la eternidad es un viaje sin retorno. Es irreversible. Cuando uno escoge mal, mire, la Biblia dice, he puesto delante de ti 2 caminos. El camino de la vida y el camino de la muerte, que es vivir separado de Dios. ¿Por cuál transitan tus pasos? ¿Por dónde caminas? Y mire, Dios en su amor dice, escoge la vida. No lo presiona, pero le dice, este es el camino. Escoge la vida para que no mueras. Y el ser humano escoge la muerte. No quiere lo que Dios le ofrece, porque tiene miedo de perderse las cosas de este mundo que parecen tan lindas. Bueno, tengo malas noticias para eso, pero seguimos adelante. Vamos a ver un poquito cada una de estas personas, de estas personalidades, si el tiempo así nos ayuda. Los que deciden decir no y hacer su voluntad, que esta era la primera clase de personas, para esto vamos a leer en San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, versículo 18 y 19, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz es Cristo, que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Estos son los que dicen no a Dios. Los que no creen en la palabra de Dios, tampoco creen en Jesús, que es el Hijo de Dios. No, me decía un hombre, a mí no me hable de filosofía. Le dije,
No le estoy hablando de filosofía, le estoy hablando de la palabra de Dios. Para mí la palabra de Dios es una filosofía de hombre. Entonces, el que rechaza la palabra, rechaza a Jesús. No quiere saber nada con que es el Hijo de Dios. Lo tiene como un mártir nada más. Y si rechaza es porque el Espíritu Santo, que hoy en día está convenciendo a las personas, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo vendría para convencernos de pecado, de justicia y de juicio de parte de Dios. Cuando uno rechaza la palabra, rechaza a Jesús, rechaza la convicción del Espíritu Santo y ya nadie lo puede salvar. Porque el único que lo puede convencer se llama Espíritu Santo. Y si lo rechaza, no hay persona que lo pueda convencer. No hay inteligencia humana ni capacidad de palabras persuasivas que lo puedan convencer. No existe el mejor predicador que lo pueda convencer. Porque si no lo convence el Espíritu Santo, que es Dios, menos los hombres. Amaron más las tinieblas que la luz. Y por el libre albedrío que Dios les dio, han rechazado a Dios. Es decir, no aceptar la salvación de Cristo que Dios nos mandó es seguir decidiendo vivir separados de Dios, acá y en la eternidad. Muy triste, ¿verdad? La segunda persona en la lista que vimos estaban los indecisos. Están en una situación similar a los que rechazan a Dios. Y usted dice, pero no son tan graves porque están bien en cualquier momento. No, pero escúcheme. Si usted ha decidido no tomar el tren o el colectivo que lo lleva a destino, jamás va a llegar a destino. Si usted ha decidido no tomar el medicamento que le da el médico para su salud, jamás va a ser sanado, porque no decide lo correcto. Si usted y yo no decidimos recibir a Jesús, que está dentro del plan de Dios de la salvación para el hombre, jamás vamos a ser salvos. Nunca vamos a ver la vida eterna, ni siquiera Jesús, porque la Biblia dice, el mundo no me verá más, pero los que creen en mí me volverán a ver. Estos son los indecisos. Si de alguna manera pudieran decidir, pero si siguen indecisos y los atrapa la muerte en esta situación, no tendrán salvación. Los que están en tercer lugar, que son los que deciden creer en Dios, pero sin compromiso, hacer lo que Dios pide, porque dice que están muy ocupados. Estos son religiosos, eligen su propia manera de vivir con Dios, pero no son discípulos. La palabra discípulo quiere decir seguidor, aprendiz, alumno del maestro. No quieren hacer nada de lo que Dios pide. No se quieren comprometer a congregarse, mientras que Dios dice no dejen de congregarse. Ellos se congregan cuando creen que deben congregarse. Algunos dicen, cuando tengo necesidad voy. Están pensando en ellos, no en Dios. No quieren pertenecer a una célula ni a alguna reunión de oración. No quieren compromiso. Pero dice, soy creyente y punto. No quieren hacer nada de lo que Dios nos manda. No quiere visitar a los enfermos. No quiere visitar a los que están presos. No quiere llamar a los nuevitos por teléfono. No quiere hacer nada. No quiere ofrendar a Dios porque dice, a mí Dios no me pide nada. Nunca han leído la Biblia, no quieren diezmar, no quieren nada, no quieren hacer nada. Y si le hablan de bautizarse, dice, bueno, en algún momento me bautizaré si es que quiero. No quieren compromiso con la iglesia, ni con la Biblia. Solamente quieren creer en Dios.
y hacer su vida. Estos son los creyentes que han perdido aquella fe que tenía la iglesia primitiva. Esto no es fe. Creen en Dios a conveniencia. La fe, vuelvo a repetir, implica obediencia, compromiso, servicio, pero estas personas quieren que Dios los acepte a ellos como son, y Dios los acepta como son, pero Dios pretende que cambien. Pero estos quieren servicios de Dios para ellos, no que Dios les sirva, no que ellos puedan servir a Dios, sino que Dios les sirva a ellos. Bueno, yo estoy pidiendo a Dios algo, si me lo da, voy a creer mucho más. Siguen pensando en ellos. Aman el mundo, aman las cosas de este mundo, aman su propia vida, y todavía Jesús sigue diciendo, el que ama su vida la perderá. Y el que pierde su vida por mi causa, la hallará. Esto hay que entenderlo espiritualmente. Y por último, los que deciden morir para el mundo y vivir para Dios. A ver, en Primera de Juan, cartas de Juan, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice la palabra de Dios acá en Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Está hablando de sobre la tierra. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, tiene fecha de vencimiento. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué hermoso. Las cosas que se ven, las cosas que tocamos, aún nuestro cuerpo, son temporales. Dejarán de ser. Tienen fecha de vencimiento. Pero las promesas de Dios son eternas. El cielo creado por Dios es eterno. La convivencia con el Señor, la ciudad celestial, es eterna. Cuando Cristo entra en el corazón de la persona, entra en el espíritu de la persona, le da vida al espíritu de la persona, y ese espíritu de la persona, esa alma de la persona, deja de estar muerta y separada de Dios para comenzar una vida eterna en la compañía con Dios. Es maravilloso el plan de salvación, pero hay que entenderlo por el Espíritu. El mundo que vemos hoy dejará de ser, según la palabra de Dios. Y muchos están desesperados de lo que está pasando en el mundo, los terremotos, los maremotos, la gente que muere, por las inundaciones, por los incendios, por el mucho calor, por el mucho frío. Llegará un momento que el mundo que vemos dejará de ser, según la palabra de Dios. Tiene fecha de vencimiento. Y la Biblia dice que Dios creará una nueva tierra, un nuevo cielo para los que aman su nombre y los que aman a Jesucristo. Los que deciden vivir en comunión con Dios, vivirán tanto con Dios aquí como en la eternidad. Los que ya hemos recibido a Cristo como Salvador, tenemos una vida en común con nuestro Dios. Yo sé que usted me está escuchando y si está mirando por primera vez no entiende mucho porque esto lo va lo va percibiendo porque es por el Espíritu a medida que escucha la palabra, a medida que usted se congrega, Dios le va dando la revelación para que pueda entender. Amar el mundo que vemos, escuché bien lo que voy a decirle, amar al mundo que vemos es ir
rumbo al fracaso. Porque tiene fecha de vencimiento. Se terminará un día. Amar y servir a Dios es proyectar su vida a la eternidad con Dios. Si amamos a Dios, tenemos que servirle, comprometernos en servirle, amarle, tener fe en Él. Digamos, la decisión la tenemos que tomar nosotros. Dios no la tomará por ti. El hombre se acuerda, la mujer se acuerda de Dios, viviendo lejos de Dios, se acuerda cuando está en problemas. ¿Dónde está Dios? Toda la vida Dios se ha preguntado, ¿dónde estás tú? Como se lo dijo a Adán aquel día que cayó en desobediencia y se escondió de Dios. Y Dios lo buscaba y le decía, Adán, ¿dónde estás tú? El hombre tendría que saber que Dios lo está buscando. La mujer tendría que saber que Dios lo está buscando. Mire, esta es una pequeña introducción de lo que vamos a ver en estos días. La iglesia primitiva, la primera iglesia que fundó el Señor, la gente que recibía el Evangelio en aquellos días, seguía a Jesús y estaba dispuesto a dar la vida por Jesús. Así como algunos quieren dar la vida por su amada o por su amado, o dar la vida por la patria, como dicen algunos, o los gauchos daban la vida por su esposa, por su madre, los gauchos de Argentina. Mire, cuando uno estudia la palabra de Dios, se da cuenta que algo se perdió en el camino. Las personas vienen a las iglesias hoy. Hay iglesias que están atestadas de gente. Están llenas de creyentes, vacías de discípulos. Gente que dice que es creyente, pero no quiere compromiso con Dios. Ahora mire, cuando uno decide amar a alguien, tiene que comprometerse. A ver, comparemos esto con el matrimonio. En tiempos atrás, no mucho, pero cuando una persona, cuando un varón se enamoraba de una chica, se comprometía 6 meses antes de casarse. Se unían los padres del novio y de la novia, se ponían anillos y eso era un compromiso delante de los padres que iban rumbo al casamiento. Cuando usted y yo recibimos a Jesús, nos ponemos el anillo y nos comprometemos delante de Dios de que nos vamos a casar un día en el cielo, porque allá en el cielo va a haber un gran casamiento, la iglesia con Jesucristo. Pero si no hay compromiso, tampoco habrá casamiento. La gente quiere tener un noviazgo con Dios superficial, pero no quiere compromiso. Y el Padre Dios no quiere un noviazgo superficial, quiere compromiso. No quiere vagos, quiere trabajadores, quiere servidores. Quieren hombres y mujeres que amen la familia, que amen a Dios, que amen a los creyentes, que amen la iglesia. ¿Por qué? Porque no quiere superficiales, sino que lo quiere todo. Él es el dueño de nuestra vida. Yo no sé lo que va usted a hacer o lo que está haciendo con su vida, porque esta es una introducción de lo que veremos. Pero yo quiero decirle lo que dijo Josué un día, el sucesor de Moisés, y un día yo también lo dije y hasta acá lo he vivido y lo he cumplido, y mi familia así lo vive. Mire, busque Josué, el libro de Josué, en el Antiguo Testamento. El quinto libro es Deuteronomio, ¿cierto? Empezando desde el principio. El sexto libro del principio de la Biblia es Josué. Busque el capítulo 24, versículo 15 de Josué, y hay una expresión acá de Josué.
Porque el pueblo de Dios en aquel entonces se estaba yendo a los ídolos, se estaba apartando de Dios. Entonces Josué los puso en un aprieto y dijo, acá hay que decidir a quién vamos a servir. Vamos a decidir a quién seguir. Vamos a decidir a comprometernos o no. Y dice así el versículo 15. Le dice al pueblo, si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, cuando eran mundanos, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dice Josué, pero yo y mi casa hemos decidido serviremos a Dios. Serviremos a Jesús. El domingo que viene vamos a seguir con esto. Este tema es apasionante. Usted que está por primera vez, lo invito. El domingo a las 9 de la noche, que esté frente al televisor. Hoy lo voy a dejar con esto. Y voy a orar por usted y por la gente que nos está escuchando, sean creyentes o no. Es hora de tomar una decisión. Dejar de jugar a ser creyentes y comenzar a ser discípulos, comprometidos con Dios. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta hora por esta palabra, por tu bendición, por tu espíritu. Rogamos en esta hora, Padre Santo, que todos aquellos que están nuevitos mirando por televisión o tal vez por una tablet o una computadora, que puedan, Dios mío, tomar una decisión para contigo como lo tomó la iglesia primitiva. Que cada uno, Señor, deje de amar al mundo para comenzar a amarte a ti con todo su corazón. Abre el entendimiento de cada uno para que la visión y la revelación del Espíritu Santo los inunde y puedan comprender la anchura, la profundidad, la altura del amor de Dios que es en Cristo Jesús para cada uno de nosotros, para que podamos comenzar a caminar por este mundo en plena comunión contigo, hasta la eternidad. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, sabiendo que tú siempre nos oyes. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Nos veremos el domingo.